clase. Bien, para comenzar, jóvenes, vamos a comenzar haciendo unos ejercicios para reforzar lo que habíamos visto hasta ahora, lo que es la ley de Coulomb. Una consultita, el viernes se pasó clases. No. El horario del viernes vamos a cambiarlo para las 4:15, para el segundo periodo. ¿Eso se debe a qué? El viernes el internet, la señal en el laboratorio de física estaba muy mala, no se podía conectar en la mañana, así que no me pude conectar. Hice 2 veces el intento, no. Así que no se pasó, ¿no? Y como todavía no tenemos grupo, no los comuniqué nada. Entonces vamos a pasar ahora las clases el viernes por la tarde, ¿ya? A las 4:15, el segundo periodo, 4:15 a 6:45, ¿no? Entonces, ya no vamos a hacer en la mañana, salvo que mejore la señal, pero yo les voy a avisar con anticipación, ¿ya? Entonces, este viernes vamos a hacer ejercicios, pero en la tarde, en el segundo periodo. Bien, ¿alguien más tenía alguna otra consulta? ¿Ninguna? Muy bien. Vamos a hacer entonces ejercicios antes de comenzar con el segundo tema. Bien, entonces... Recording in progress. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios. Comenzaremos con este ejercicio. Dice, 3 cargas puntuales están ubicadas en los vértices de un triángulo, tal como se muestra en la figura, donde la carga Q1 vale menos 65 microcoulombs, la carga 2 vale 80 microcoulombs, la carga 3, 1 microcoulomb. Los lados del triángulo miden A vale 90 centímetros, B vale 60 centímetros y C 80 centímetros. Determinar la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga 3 debido a las otras cargas, se refiere a la carga 1 y a la carga 2. Y la dirección, ¿no?, de dicha fuerza respecto al eje X. Hay que suponer que el eje X es el eje horizontal. Bien. Vamos a resolver este problema. Vamos a ver. Bien. Entonces, para resolver este problema, lo primero que debemos hacer es copiar los datos, ¿no? Recuerden que en su caso, los datos estaban en función de su RU y su cédula de identidad, ¿no? En este caso tenían que haber cambiado los valores. Bueno, en nuestro caso estamos asumiendo estos valores. Luego copiamos el gráfico, ¿no?, y la carga Q3, sobre el cual queremos determinar la carga. ¿Qué más necesitamos? Bueno, a partir de aquí necesitamos hallar la fuerza eléctrica sobre la carga 3. Por lo tanto, podemos identificar dichas fuerzas. Entre carga 1 y la carga 3, como son cargas opuestas, va a haber una fuerza de atracción, que lo llamamos F1. Entre F2 y F3 hay repulsión, porque son del mismo sentido. Por lo tanto, hay una fuerza F2. Si se fijan, jóvenes, aquí tengo 2 fuerzas. ¿Cómo voy a resolver este problema? Bueno, depende de cómo ustedes quieran enfocar. Podemos trabajar de manera escalar o de manera vectorial. Si trabajamos de manera escalar, bueno, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar 3 parámetros. Primero, el medio. En este caso, el medio en el cual se encuentra la carga 1, carga 2 y carga 3 no me dice nada del problema. Por lo tanto, asumimos que es vacío. O sea, asumimos que la constante de Coulomb vale 9/10⁹. Segundo, necesito saber las cargas. Las cargas son datos. Por lo tanto, tampoco me hago problema. Tercero, necesito saber las distancias que hay entre la carga 3, que es la carga de análisis,
y las diferentes cargas, ya sea carga 1 y la carga 2. Entonces, necesito hallar, vamos a calcular las fuerzas 1 y la fuerza 2, para lo cual hallamos la distancia 1 o R1, que equivale a ¿cuánto? A la distancia C, a 0,8 metros. En cambio, R2 coincide con A, por lo tanto vale 0,9 metros. Bien. A continuación, vamos a hallar también la fuerza F1. Según la ley de Coulomb, la fuerza F1 es la constante Coulomb, carga 3, la carga que estoy analizando, o la carga 1, la carga que está actuando sobre la carga 3, dividido entre la distancia que separa ambas cargas, al cuadrado. Reemplazamos, pues ahí tenemos la constante Coulomb, como es vacío, 9 por 10 a la 9. La carga 3, 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Porque aquí está 1 microcoulomb. Aquí lo colocamos en términos de Coulomb. La carga 1 vale menos 65 microcoulombs. Cuando vayamos a reemplazar la ecuación hay que colocarle con valor absoluto, o sea, siempre positivo. Dividido entre la distancia que separa carga 1 con carga 3, en este caso viene a ser R1. ¿Cuánto vale R1? C. ¿Cuánto vale C? 0,80 al cuadrado. Listo. Haciendo operaciones obtenemos que la fuerza F1 vale 9,141 por 10 a la menos 1 newton o 0,914, ¿no? Si lo hacen sin notación exponencial va a salir 0,914, ¿no? De manera similar procedemos para calcular la fuerza F2. F2, esta fuerza de aquí, es igual, según la ecuación de Coulomb, a la constante Coulomb o la carga que estoy estudiando, carga 3, la carga que afecta a la carga 3, carga 2, dividida entre la distancia que separa la carga 3 con la carga 2. ¿Quién es la distancia? A, al cuadrado. Reemplazamos, constante Coulomb 9 por 10 a la 9, la carga Q sub 3, 1 por 10 a la menos 6, la carga sub 2, 80 por 10 a la menos 6, dividida entre la distancia que separa, 0,9 al cuadrado. Haciendo operaciones, bueno, tenemos que la fuerza F2 vale 8,889 por 10 a la menos 1 newton. O también se puede decir 0,888, ¿no? O 89 newtons. Lo mismo. Bien, jóvenes, si se fijan, hasta aquí está todo lo que hemos aprendido. Calcular las fuerzas eléctricas. A partir de aquí, usted tiene dos fuerzas, ¿sí? Y debe hallar ¿qué? La fuerza resultante. ¿Y cómo va a hallar la fuerza resultante entre F1 y F2? Bueno, existe un montón de técnicas. Puede usar usted las técnicas basadas en hallar resultante entre un par de fuerzas, ¿no? Las técnicas trigonométricas, o sea, estoy hablando de los cosenos, paralelogramo, lami, senos, ¿no? También puede usar el método de descomposición de vectores o el método de eje cartesiano, que consiste en colocar un eje, X y Y, sobre el cual se descomponen Y X y se halla el resultante. O también podemos usar el método vectorial. En mi caso, voy a usar el método del eje cartesiano. Para lo cual, si voy a usar un eje cartesiano, se voy a colocar un eje X aquí y un eje Y vertical aquí, necesito saber este ángulo θ. ¿Cómo hallamos este ángulo θ? Para eso aplico, fíjense, en este triángulo que ven aquí, el método del teorema de los cosenos para hallar el ángulo θ. Bueno, ¿qué dice el teorema de los cosenos? Que el lado opuesto al ángulo al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, o sea, C al cuadrado más A al cuadrado menos el doble producto de A por C, a partir de por el coseno del ángulo que está al frente de B, es el coseno de θ. De ahí despejamos coseno de θ y resolvemos nuestro problema. Bueno, ahí está la ecuación, ¿no? B al cuadrado igual a al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto de A por C por el coseno del ángulo que está al frente de B. De aquí, ¿qué despejamos? θ. Θ será igual a A cuadrado más C cuadrado menos B, todo dividido entre 2 veces A por C. Reemplazamos valores y obtenemos que θ vale 40,804 grados. Listo, acabo de hallar el ángulo θ. Ahora, para hallar el resultante de este par de vectores, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, de la carga 3, y coloco todas las fuerzas que actúan. La fuerza F1 y la fuerza F2, y el ángulo θ.
A continuación, como voy a descomponer las fuerzas F1, ya que F2 ya está encima de eje X, no hay que hacer nada, F1 se descompone en F1 de Y y en F1 de X. A continuación, aplicamos la sumatoria de fuerzas igual a la fuerza resultante en los diferentes ejes. La sumatoria de fuerzas en sentido X es igual a la fuerza resultante en sentido X. En este caso, la fuerza F de X será igual a F2 menos F1 de X, que es igual a la fuerza resultante en sentido X. De donde la fuerza resultante de X igual a F2 menos F1 de X. Reemplazando valores, F de X será igual a F2. ¿Cuánto vale F2? 8,89 por 10 a la menos 1 newtons. Menos F1 de X valdrá 9,141 por 10 a la menos 1 por el coseno del ángulo θ. Recuerden que θ vale 40,804 grados. Hacemos operaciones y obtengo la componente de la fuerza resultante en sentido X, que vale 1,970 por 10 a la menos 1 newtons, o en este caso sería 0,197 newtons. De manera similar procedemos en el eje Y. En el eje Y, hacemos sumatoria de fuerza de eje Y es igual a la fuerza resultante de eje Y, de donde F1 de Y es igual a la fuerza resultante de eje Y. F de Y vendría a ser a F1 por el seno del ángulo θ. Haciendo operaciones, F de Y tiene un valor de 5,973 por 10 a la menos 1 newtons, o 0,597 newtons. Bueno, ya tengo la componente F de X y F de Y. Yo no quiero las componentes, quiero la fuerza resultante. Por lo tanto, aplicamos Pitágoras, ¿no? Por Pitágoras, la componente en X al cuadrado más la componente Y al cuadrado por el raíz cuadrada me da la fuerza resultante. Reemplazamos el valor de F de X, reemplazamos el valor de F de Y al cuadrado, sacamos raíz cuadrada y obtenemos que la fuerza resultante tiene un valor de 6,289 por 10 a la menos 1 newton, o 0,629, redondeando, ¿no? Bien, de esa manera, jóvenes, se obtiene la fuerza resultante. Ahora necesito saber la dirección o el ángulo que forma esta fuerza resultante respecto al eje Y, ¿no? Vale, en este caso, respecto al eje X. ¿Qué es lo que hacemos? En este caso, el ángulo que forma respecto al eje X será igual a tangente. Tangente del ángulo θ va a ser igual a E de Y sobre E de X, ¿no? Entonces, si reemplazamos, vamos a obtener que el ángulo que forma el resultante respecto al eje X de 71,747 grados. Bien, jóvenes, con esto hemos hallado la fuerza resultante y el ángulo que forma esta resultante respecto al eje X. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Consultas, dudas, jóvenes? Recording stopped. Está todo claro. Clarito, Está ¿no? claro, Inge. Muy bien. Este problema, jóvenes, fíjense, en este problema en específico, hemos usado esa técnica que va a estar en la mayor parte de la bibliografía que les he dado, porque está en el plano. Si usted tiene un problema en el plano, tal como vemos, usted puede aplicar las técnicas. Es más, yo podría haber aplicado aquí el método del paralelogramo. Como tengo un par de fuerzas, puedo hallar el resultante por el método del paralelogramo. También se puede. Sin embargo, el problema se complica cuando vayamos a trabajar con cargas en el espacio. En ese caso, ya no es tan fácil orientarse. Entonces, ahí aparecen las técnicas vectoriales que ayudan mucho en resolver toda esta parte de determinación de la resultante de un grupo de fuerzas. Bien, a continuación vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver. Veamos. Ahí está. No es el problema de la tarea, pero se parece mucho, ¿no? Compartir otra vez. Ingeniero, disculpe, creo que no está grabando. Ya, lo voy a volver a grabar, sí. Ahora sí. El anterior se ha grabado. Ahora grabaré. Recording in progress. A ver. Vamos a ocultar esto.
Listo. Bien. ¿Qué dice el problema? Dice lo siguiente. En los vértices de una prisma de forma piramidal, ¿qué significa que la prisma tenga forma piramidal? Que es simétrico. O sea, la carga 1 es simétrico a la carga 5 a la carga 4, como es simétrico a la carga 2 a la carga 3, como es simétrico a la carga 3 a la carga 4, como es la carga 2 y la carga 5. ¿Qué significa eso? Que si proyectamos la carga 1, justo cae a la mitad de este rectángulo que vemos aquí. Eso significa. Además, los lados C valen 2 metros. Este lado C vale 2 metros, B vale 4 metros y la altura vale 3 metros. Dice, se sitúan 5 cargas de valores Q sub 1 160 microcoulombs, Q sub 2 90 microcoulombs, Q sub 3 menos 120 microcoulombs, Q sub 4 menos 80 microcoulombs, Q sub 5 menos 60 microcoulombs. Y la carga Q sub 6 tiene 60 microcoulombs. Y se encuentra, dice, a una distancia n igual a 80, donde n es paralelo al lado C. ¿Qué significa? Que está sobre el mismo eje. Calcula la fuerza eléctrica sobre la carga Q sub 2, sobre esta carga, y el ángulo que forma la fuerza resultante, la fuerza eléctrica resultante, con el eje Z, debido a las otras cargas. Entonces, si se fijan, es muy similar al anterior problema. La única diferencia que tenemos aquí es que tenemos cargas en el espacio. Bien. Ahora, aquí tenemos dos posibilidades de solución. Podemos trabajar de manera vectorial, como podemos trabajar de manera escalar. Sin embargo, si trabajamos de manera escalar, hay que ubicarse muy bien en el espacio, ya que solamente nosotros podemos graficar en 2D. Cuando graficamos en 3D, ¿no?, la profundidad no se aprecia muy bien, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. La otra manera es trabajar en forma vectorial. Como cuando se trabaja en forma vectorial, solamente necesito coordenadas, no tendría ningún problema, ¿no?, en resolver este ejercicio. Por lo cual, voy a resolver este ejercicio en forma vectorial. Bien, a ver, vamos a resolver. Ahí está. Primero, dibujamos el problema. Ahí están todas las cargas, ¿no? Segundo, los datos. ¿Y qué variables estamos buscando? Bueno, en este caso buscamos F2 y el ángulo que forma la resultante respecto al eje Z. Bien, a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando trabajamos en forma vectorial? Hay que determinar los vectores posición, ¿sí?, de cada una de las cargas. Para hallar los vectores posición, se recomienda, primero, colocar un eje tridimensional sobre la carga sobre el cual usted quiere hallar la fuerza. En este caso, yo quiero hallar la fuerza eléctrica total sobre la carga 2. Por lo tanto, sobre la carga 2 voy a colocar un eje cartesiano. X, que sale de la pantalla, Y, horizontal, y Z vertical. Muy bien. ¿Para qué colocamos este eje tridimensional? Para que a partir del centro de este eje tridimensional vayamos a hallar los vectores posición o coordenadas de cada una de las cargas que van a actuar sobre la carga 2. Muy bien. Por ejemplo, quiero hallar las coordenadas de la carga 1 o el vector posición R1. ¿Cuáles son las coordenadas de la carga 1? A ver, ¿alguien ayude? ¿Cuáles son las coordenadas? El X. De R1. Nada. Carlos Alberto. Hola, compañeros. Buenas tardes. Podría ser en X, podría ser 2. 2 en X. ¿Ya? Sí. ¿En Y? En Y, a ver, podría ser 1. ¿Ya? ¿En Z?
Y en Z sería, a ver, la altura. ¿Cuánto vale? Así 3. es. Así es. Gracias, Carlos Alberto. Vamos a ver. Lo que han sus compañeros es lo siguiente. Miren, recuerden que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Y habíamos dicho de inicio que la carga 1 está en el centro del proyecto, el rectángulo que ven aquí. Por lo tanto, si se fijan, en X avanzo sobre el eje X, X vale B, B vale 4, pero no puedo avanzar todo, solamente avanzo la mitad, porque está la carga 1 proyectada hasta la mitad. Entonces, por eso dice compañero, en X vale 4. En cambio, en Y, en este sentido, Y, debo avanzar la mitad de C. C vale 2, la mitad de 1. En cambio, en H, debo avanzar toda la altura. H vale 3. De ahí salen que las coordenadas de la carga 1 respecto a la carga 2 son 2, 1 y 3. Ahí está. Muy bien. Vamos ahora a hallar el vector posición de la carga 2. De la carga, ¿cuál será el vector posición de la carga 2? ¿Alguien me puede decir? No hay. A ver, veamos acá un participar alguien por aquí. Aide Blacut, ¿me escucha? Sí, ingeniero. Ya. ¿Cuáles son las coordenadas de la carga 2? Respecto. 0 0. respecto a la carga 2. Exactamente. 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Correcto. ¿No? Si se fijan, no es necesario hallar el vector de posición de la carga 2. ¿Por qué? Porque la idea es hallar, si quieren, cuánto afecta a las otras cargas, cuál es la fuerza eléctrica de las otras cargas respecto a la carga que estoy estudiando. No puedo hallar la fuerza eléctrica sobre sí misma, ¿no? Si bien puedo hallar vector posición, pues tiene 0,00, X y Z, pues no tiene sentido. Por eso voy a saltar directamente a la carga 3. A ver, veamos a alguien que me dicta las coordenadas carga 3. Alarcón, limpias. Luisa. Luisa Alarcón. Aquí, Inge. A ver, dícteme las coordenadas de la carga 3 respecto a la carga 2, ¿no? ¿Cuánto tienen X? 4. ¿Cuánto es? 4. Y fíjese, ya ha llegado. No hay más. ¿Cuánto tiene en X, en Y y en Z? 0 en los dos. Correcto, ¿no? Tiene por eso las coordenadas son 4, 0, 0. ¿Sí? A ver, veamos. ¿Alguien más? Gracias, señor. Hernán Aramayo. Hernán, ¿me escucha? Creo que no. No. Pedro Lafuente. Pedro Lafuente. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Pedro. A ver, dígame las coordenadas del vector 4. ¿Cuáles son las coordenadas de la carga 4 respecto a la carga 2? ¿Cuánto en X? En X sería 4. Muy bien. En Y, En Y sería 2. correcto. En cero. Z, 0. correcto. 4, 2, 0. Así es. Muy bien, gracias. Vamos a otra carga más. Vamos con Ruiz Flores. Fernando, ¿me escuchas, Ruiz? Ruiz Flores, Fernando. Por 5 puntos, Ruiz, sobre su examen. Hola, bueno. Ahí está la señal, ¿no? Problemas con la señal. No se preocupe, Luis. Va a tener otro. Sí. Bueno, voy a hacerlo pasar, ¿ya? Parece que tiene problema de señal. Va a tratar. Buenas tardes. Ahora sí me escucha. A ver. R5. ¿Cuáles son las coordenadas de R5? La carga 5.
Inge, ¿me escucha? Sí, sí, escucho clarito. Ahora sí, dícteme las coordenadas, la carga 5. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Creo que hay problemas con la señal, ¿no? Bueno, no se preocupe, ya va a haber otra oportunidad para participar, ¿ya? Bueno, todavía no estamos haciendo valer nada de nota, ¿no? Así que a partir de la próxima clase, jóvenes, vayan listándose, todas las participaciones va a ir con nota, ¿ya? Ahora estamos haciendo una prueba, ¿no? Entonces, vayan repasando, vayan estudiando para que vayan ganando ya su participación. ¿Está bien? Muy bien. A ver, hagamos la prueba con otra persona. Nina Soto Raúl, Alberto. Raúl Nina. No está. Bueno, vamos a ver rápidamente. A ver, vamos con R5, la carga 5. ¿Cuáles son sus coordenadas? Si se fijan, la carga 5 está encima del eje Y. Por lo tanto, tiene 0 en X, 0 en Z. Y tiene el valor de C de 2 en eje Y. ¿Cuáles son sus coordenadas? 0 en X, 2 en Y, 0 en Z. ¿No? Ahí está. Vamos con la carga 6. ¿Cuáles son las coordenadas de la carga 6? Las coordenadas de la carga 6 son, ¿cuánto tiene en X? Recuerde que tiene la misma coordenada que la carga 1. En X tiene la mitad de 4, o sea, 2. En Y, si se fijan, en este sentido, tendría la mitad de C. La mitad de C es 1, por eso digamos aquí, más el valor de N. N vale 0,8, o sea, 1,8 en Y. Y en Z tiene la altura H, o sea, 3. Las coordenadas entonces de 6 vendrían a ser 2 en X, 1, 8 en y 3 en Z. Muy bien. Fíjense, esto es lo más complicado para calcular fuerzas eléctricas por el método vectorial. Hallar las coordenadas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, hasta aquí? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, ingeniero, todo claro. Sí, ingeniero. ¿Se Todo fijan? claro. No, está claro, ¿no? En la tarea ustedes tenían más cargas, pero básicamente tenían que haber hecho esto, ¿no? Hallar las coordenadas de cada una de las cargas respecto a la carga sobre la cual quiero hallar la fuerza eléctrica. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hallar, si quieren, la constante de Coulomb. Se puede corregir una fórmula o se puede hallar un paso previo. Eso cuando yo les doy una permitida relativa. En el caso de que no les dé una permitida relativa, como sucede en este problema, se asume que está en el vacío, que significa que la constante de Coulomb vale 9 por 10 a la 9. Newton, metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Bien. No hay que corregir nada. Siguiente paso, hallar las fuerzas eléctricas. Entonces, voy a calcular la fuerza eléctrica. La primera fuerza que voy a hallar es la fuerza de la carga 1 respecto a la carga 2. Recuerden que la nomenclatura que usamos es la siguiente. El primer subíndice nos indica la carga que estamos estudiando. El segundo subíndice nos indica la carga que está actuando sobre la carga que estamos estudiando. Entonces, por eso llamamos fuerza 2 debido a la carga 1. Luego habrá la fuerza 2 debido a la carga 6. Luego la fuerza 2 debido a la carga 3. Y así. Bueno, el signo. Recuerden, cuando trabajemos en forma vectorial, la fórmula va con más y menos. ¿Cuándo va con más? Cuando las cargas, la carga que estamos estudiando, ¿no?, tiene el mismo signo que la carga que le está, o tiene signo contrario que la carga que está afectándolo. En otras palabras, signos contrarios con más. La misma polaridad con menos. ¿Por qué se hace eso? Para invertir el vector posición y tenga el mismo sentido que el vector fuerza. Bien, en este caso, la carga 1 tiene la misma polaridad que la carga 2, por lo tanto, colocamos con signo menos en la fórmula. Por la constante Coulomb, por la carga que estamos estudiando, carga 2, por la carga que le está afectando, carga 1, por el vector posición. Ahí está,
¿Quién es este vector positivo? Estas coordenadas que hemos hallado. Recuerden que un vector lo podemos definir mediante sus vectores unitarios fundamentales y JK o en función de coordenadas, ¿sí? Dividido entre el módulo de este vector R1 elevado al cubo, ¿no? O podemos colocar a 3 medios. ¿Por qué a 3 medios? Porque hay que sacar raíz cuadrada en el módulo, ¿no? Aplicando Pitágoras. Muy bien, reemplacemos valores. Sería la constante Coulomb, menos 9 por 10 a la 9. Carga 2, ¿vale? 90 microcoulombs, 90 por 10 a la menos 6 de coulombs. Por la carga 1, que vale 160 microcoulombs o 160 por 10 a la menos 6. Por el vector posición 1, que es 2 en I, más 1 en J, más 3 en K. Por el módulo de este vector. ¿A qué es igual el módulo? Primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado, todo en raíz cuadrada, por eso va a un medio, todo elevado al cubo por la fórmula. Listo. Ahí está, jóvenes, los valores reemplazados en la fórmula. Ahora, ¿qué hacemos? Hay que multiplicar todo esto por cada uno de los términos del vector, ya que la fuerza se expresará en forma vectorial en sus 3 componentes, en f de x, en f de y, f de z. De esa manera, obtengo que f21 tiene menos 4,948 en y, menos 2,474 en j y menos 7,422 en k. Obviamente newtons, porque es una fuerza. Para simplificar esto, usted coloca todo este término en su calculadora y multiplica por 2. Luego lo multiplica por 1 y luego por 3 y va a obtener estos términos. ¿Está bien? Bien. Preguntas, dudas hasta aquí, jóvenes. ¿Está claro la aplicación de la fórmula? Una consulta, antes de aplicar las fuerzas eléctricas, ¿por qué 1,8 en el vector R6? Este de aquí. Ajá. ¿Por qué? De aquí hasta la mitad, ¿cuánto se avanza? ¿Cuánto vale C? 2. Si usted va hasta la mitad, ¿cuánto es la mitad de 2? 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con eso ha llegado hasta aquí. Usted tiene que cargar 6. ¿Cuánto debe aumentarlo? Ah, ok. ¿No? Por eso va 1 más 0,8, 1,8. ¿Está claro, Bueno, no? sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Cualquier duda que tengan, háganla, jóvenes. No se lo guarden. Una consulta. Pregunte. El signo menos, lo puedo ya, digamos, para no estar poniendo en la fórmula menos, más, así, el signo menos ya lo puedo cambiar al vector, a mi vector posición. Es decir, mi R1 sería menos 2, menos 1 y menos 3. Es otra técnica, así es. Sí. Bueno, varios libros lo hacen de esa manera. Invierten vector posición porque de eso se trata. En ese caso, ya no va a usar más ni menos aquí, sino directamente el vector posición invertido. ¿Sí? Bueno, esos gracias. son los técnicos, ¿sí? Muy bien. Creo que hice un video así, ¿no? Pero luego nos fuimos a la fórmula que está en Serway, y en Serway usa más y menos. Entonces, acomodándonos la bibliografía que les he dado, he usado con el signo más y menos. Pero si quieren invertir vector posición, está bien. Está bárbaro. Bien. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Está claro, ¿no? Si se fijan ahora, voy a replicar lo mismo con cada una de las fuerzas o de las cargas. Vamos, por ejemplo, la carga 2, 3, en este caso sería positivo, ¿no? No hay que modificar nada del vector posición. Por lo tanto, otra vez, la constante Coulomb vale 9 por 10 a la 9, la carga 2, 90 por 10 a la menos 6, la carga 3, 120 por 10 a la menos 6, por el vector posición R3, que sería 4, 0, 0, 4 en I, 0 en J, 0 en K. Para sacar su módulo, cada uno de los términos al cuadrado, todo elevado a raíz cuadrada, elevado al cubo. Por eso va a 3 medios. Hacemos operaciones y me sale que la fuerza 2, 3 tiene un valor de 6,075 en I, 0 en J, 0 en K. Newtons. Vamos con la fuerza 2, 4. Si se fijan, 2, 4 tiene signo contrario, por lo tanto también va aquí con más. Por la constante Coulomb, por la carga 2, por la carga 4, por el
vector posición 4 de la carga 4 por el módulo vector posición 4 elevado a la 3 medios, ¿no? O elevado al cubo. Reemplazamos valores y obtenemos que la fuerza de los 4 tiene un valor de 2,898 Ni, 1,449 en J y 0 en K. Ay, no. Vamos con la fuerza 2,5. ¿No? Otra vez, como son de signo contrario, es más. Reemplazamos valores y obtenemos que la fuerza 2,5 tiene un valor de 0 en I, 12,150 en J y 0 en K. Vamos con la última carga, 2,6. En este caso, la carga 2 y la carga 6 tienen la misma polaridad. Por lo tanto, cuando son de la misma polaridad, se coloca con signo menos, ¿no? Reemplazamos los valores y obtenemos la fuerza 2,6, que me sale en este caso menos 1,485 en I, menos 1,337 en J y menos 2,228 en K newtons. Si se fijan, si tuviera más cargas, el procedimiento sería exactamente lo mismo. Exacto. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, una vez que tengo todas las fuerzas, ¿sí? Es como si tuviera todas las fuerzas en su componente X, en su componente Y y en su componente Z. ¿Qué debo hallar? La resultante. ¿Y cómo hallamos la resultante? Para eso, ¿no? Digo que la fuerza resultante de un grupo de vectores es igual a la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre la carga 2. ¿Qué fuerzas actúan? La fuerza 2,1 más la fuerza 2,3 más la fuerza 2,4 más la fuerza 2,5 más la fuerza 2,6. Bien, para hallar la fuerza resultante sobre la carga 2, ¿qué es lo que debemos hacer? Si quiero hallar la componente de la resultante en sentido X, sumamos toda la columna en X, ¿no? Sumamos todo y obtengo una fuerza resultante de 2,540 Ni. Si quiero hallar la componente de la resultante en Y, sumo la columna en Y y obtengo una fuerza resultante de 9,788 en J. Si quiero hallar la resultante en Z, sumo toda la columna en K y me da un resultado de menos 9,650 en K. De esa manera, jóvenes, acabo de hallar la resultante debido a todas estas fuerzas eléctricas que actúen sobre la carga 2. Sin embargo, a mí el problema no me dice halle el vector fuerza resultante, me dice halle el módulo, ¿no? Halle el valor de la fuerza. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Aplico Pitágoras. Cada uno de los términos al cuadrado, en raíz cuadrada, me da la fuerza resultante eléctrica que actúa sobre la carga 2 es de 13,978 newtons. Bien. Ahora, para hallar la dirección, jóvenes, de esta fuerza resultante respecto al eje Z, respecto a este eje, voy a aplicar cosenos directores. Entonces, si usted quiere hallarse respecto al eje Z, nada más aplica cosenos directores respecto al eje Z, será igual a la componente del eje Z respecto a la resultante. Ahí están los valores, sacamos arco coseno y me sale que el ángulo que forma el resultante respecto al eje Z es de 133,660 grados. Bien, jóvenes, con esto hemos concluido este problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Recording stopped. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Si se fijan, este método, ¿no?, es mecánico, ¿no? La clave es hallar bien las coordenadas. La tarea consistía en un problema muy similar a este, solo que había 9 cargas. ¿Cuántas fuerzas tenían que haber hallado? 8, ¿no? Y hacer exactamente lo mismo. Bien. Esta era la tarea, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Sobre qué carga les había pedido? Sobre la carga 3, sobre esta. Aquí tenía que haber colocado un eje cartesiano, un eje tridimensional, y a partir de ahí hallar las coordenadas de cada una de las cargas. Luego, una vez que tengan las coordenadas,
Como no les hablo de otro medio, bueno, asumen que la constante Coulomb vale 9 por 10 a 9, y luego hay que calcular las fuerzas eléctricas, ¿no?, sobre la carga 3, debido a cada una de las cargas. Luego suman las cargas en X, en Y y en Z. Aplican Pitágoras y hallan la fuerza resultante en 3. A continuación, les pedí el ángulo que forma, ¿no?, la resultante respecto al eje Y. Tenían que haber sacado dividido aplicando el teorema, ¿no?, de los cosenos directores, es decir, que el coseno director de la componente eje Y sobre la resultante de las fuerzas me da el ángulo que me están pidiendo. Listo. Eso era tarea, ¿no? Era sentarse un rato y resolver, ¿no? El viernes vamos a resolver la tarea. Lo tengo aquí, pero por motivo del tiempo y hay que avanzar, ¿no? El capítulo 2 no lo vamos a hacer. ¿Bien? Así que dejemos eso para el viernes. Bien. ¿Alguna consulta, alguna duda antes de continuar? Inge, yo tengo una duda. Respecto a la dirección, para encontrar la dirección del ángulo, ¿siempre se aplica coseno o puede ser otra función trigonométrica? Cualquier función, pero es recomendable que se acostumbren a usar cosenos directores, ya que en resistencia de materiales y otras materias, para hallar, ¿no?, los esfuerzos principales y secundarios, se usa cosenos directores. ¿Ya? Ahora, de que se puede usar la función seno o tangente, también se puede, pero se usa más de acuerdo a la bibliografía coseno. ¿Sí? Pero les dejo, ¿ya? No se hagan problema. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Muy bien. Continuemos entonces, jóvenes. Bien, hoy día vamos a entrar a un nuevo capítulo. Vamos a ver. Bien. Bien, jóvenes, entonces, antes de comenzar este tema, el día viernes vamos a resolver la tarea. Hoy día voy a lanzar otra tarea que deben subir hasta el día lunes, ya, antes de clase. El día viernes voy a hacer unos ejercicios. Voy a resolver la tarea que les he dado, que he presentado hoy día, y voy a resolver unos dos ejercicios más. Tal vez uno de distribución continua de cargas y otro, ¿no?, de cargas puntuales, ¿no?, o una mezclita. Vamos a ver, en función del tiempo. Por lo menos vamos a hacer unos 3 ejercicios el día viernes. Esa clase lo voy a grabar en forma de video, así que si alguien no puede asistir, va a poder descargarse de Moodle el video. Así como los videos del día de hoy, ¿no?, los ejercicios también va a estar en Moodle. Va a poder descargarse el video, ¿ya? Si usted quiere, está ahí. Bien. Vamos a entrar, jóvenes, a lo que es ahora el campo eléctrico. Fíjense en esta fotografía. Aquí hay un generador de cargas, ¿no?, donde aquí hay una esfera, no se nota muy bien, pero una esfera que se carga tanto, se satura, si quieren, de cargas superficiales, y el medio, en este caso, ¿no?, que está alrededor, no aguanta, ¿no?, por lo tanto, tiende a descargarse. ¿Dónde va a descargarse? En el objeto metálico más cercano que encuentre. ¿Sí? En este caso, viene a ser esta jaula. Esta jaula se llama jaula de Faraday. Si se fijan, los rayos comienzan de esta esfera supercargada hasta la superficie, ¿no?, de esta jaula de Faraday. No entra adentro. ¿A qué se debe esto? A que esta jaula es una buena conductora de electricidad y todo va a tierra. Esto se puede ver en la realidad, ¿no? Cuando veamos en la vida diaria, fíjense, en un día de tormenta, uno está más seguro dentro de una movilidad que fuera de ella. ¿Por qué?
porque la movilidad, como casi todo está hecho, ¿no?, de algo metálico, una plancha metálica, actúa como una jaula de Faraday. Dentro de la jaula, el campo es igual a cero. Si bien con las ecuaciones de Coulomb se puede demostrar, esto es muy complejo porque se dan unas integrales muy fuertes. Aplicando la ecuación de Gauss, eso vamos a ver en el capítulo 3, es muy fácil demostrar que el campo en una superficie cerrada, en la ausencia de cargas, el campo eléctrico vale cero. Bien. Entonces, aquí, recuerden, las cargas viajan desde un potencial mayor a un potencial menor. Cuando el campo eléctrico vale cero, bueno, los electrones, si quieren, no viajan dentro de ella. Y es lo que se muestra aquí. Bien. ¿Cuál es el contenido que vamos a ver en este segundo capítulo? Vamos a ver un poquito de campos gravitacionales, campos eléctricos. Luego veremos campos eléctricos de cargas puntuales. Luego veremos las famosas líneas de campo eléctrico o líneas de fuerza. Veremos un poco de campos eléctricos en distribuciones continuas de carga. Y cómo actúan las fuerzas sobre diferentes cargas eléctricas. El objetivo, primera vez que ustedes aprendan a definir lo que es un campo gravitatorio. Definir un campo eléctrico, aprender a graficar y calcular cómo se representa un campo eléctrico en cargas puntuales, aprender y calcular la intensidad de un campo eléctrico, aprender a graficar y calcular cómo se representa un campo eléctrico en un plano, ya sean de cargas puntuales, distribuciones lineales, superficiales y volumétricas de carga. Bien. Bien, para comenzar, jóvenes, hay que definir qué es campo. El campo en sí viene a ser una perturbación, ¿no?, debido a la presencia de un elemento en un medio, ¿no? Por ejemplo, usted está caminando, ¿no?, ahí en el campo y encuentra un campo de flores. Es una perturbación porque es el único lugar donde encuentra un campo de flores. O está caminando en el campo, ¿no?, y encuentra, o en algún barrio y encuentra un campo de fútbol. Es una perturbación del campo. Entonces, fíjense, un campo de pasto, un campo minado, tiene que ser una perturbación, ¿no?, al medio. ¿Qué es el campo gravitacional? El campo gravitacional, jóvenes, es la perturbación de una masa en el espacio. ¿Y cómo perturba esta masa en el espacio? Bueno, atrayendo a todos los cuerpos o a todas las masas que se encuentran alrededor de ella. Fíjense, la Tierra atrae a todos los pedazos de asteroides que hay flotando alrededor de ella y los atrae con una fuerza proporcional a su masa, a la distancia y a la aceleración de la gravedad. ¿Cuál es esta ecuación que permite calcular la fuerza de atracción, la fuerza gravitacional? La fuerza gravitacional es igual a menos la constante gravitacional por la masa 1, en este caso masa 1 podría ser masa de la Tierra, por la masa de todos los objetos que se encuentran alrededor de ella, dividido entre la distancia que hay entre el centro de la Tierra y la masa que está cayendo a la Tierra, por el vector unitario respecto al centro de la Tierra del cuerpo que está cayendo en ella. Fíjense, van a encontrar en la bibliografía esta simbología, UDR. U significa vector unitario del vector R. Y nosotros usamos la otra simbología, que también está aceptada en las diferentes bibliografías que se he dado. El vector unitario debería ser una letra minúscula con su sombrerito. Eso también significa vector unitario. Bueno, pueden encontrar entonces este formalismo de representación del vector unitario. Van a tener cuidado. Bien, el vector unitario, recuerden, es igual a ¿qué?
al módulo del propio vector sobre, o al vector propio sobre el módulo, de donde el módulo por r cuadrado viene a ser r al cubo. Y si usted quiere sacar el módulo de ese vector, tendrá que sacar raíz cuadrada, de ahí se le también 3/2. Por otro lado, usted sabe que es, de acuerdo a la segunda ley de Newton, que la fuerza es masa por aceleración, la aceleración será igual a fuerza sobre masa. La aceleración con la cual atrae la Tierra a todos los cuerpos, a todas las masas que se encuentran alrededor de ella, es igual a ¿qué? Al valor de la gravedad. 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ese valor se puede usar o se puede obtener también aplicando la constante gravitacional, la masa de la Tierra, ¿no? Y la distancia a la cual se encuentra. ¿No? Perdón, la masa del objeto que está cayendo a la Tierra, no es la masa de la Tierra. Bien. ¿Cómo es el campo gravitacional? Fíjense, si nos imaginamos que esta esfera de azul es la Tierra y la esfera de verde es la Luna, ambos cuerpos tienen su propio campo gravitacional. Sin embargo, en algún punto, entre las dos masas, hay un punto neutro, donde si arrojamos un objeto, en ese punto va a quedar flotándose. No va a ser atraído ni por la Luna ni por la Tierra. Esto indica que entre dos campos gravitacionales siempre va a existir un punto donde el campo gravitacional vale cero. En otras palabras, las fuerzas se anulan entre ambos. Está en un equilibrio indefinido. Bien. Y si se fijan, las líneas de campo, en el caso de campos gravitacionales, siempre son entrantes, nunca salientes, ¿no? Por eso es que todos los objetos que vaya a soltar usted van a caer hacia abajo. Eso de abajo es relativo, porque una persona podría estar parada aquí abajo y sería al revés, ¿no? Entonces, si se fijan, la posición de cada uno de nosotros respecto a la Tierra es relativo, ¿no? Bueno, nosotros consideramos todo hacia arriba, todos los cuerpos que estamos alejados de la Tierra están hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, si se fijan, la fuerza producida por el campo gravitacional siempre es de atracción. No hay un objeto que se aleje. Para alejar, por ejemplo, lanzar los satélites en los diferentes cohetes se necesita una gran cantidad de energía. Esa energía debe ser capaz de vencer al trabajo producido por la fuerza gravitacional sobre ese cuerpo. Bien. Campo eléctrico. La fuerza eléctrica tiene mucha similitud, ¿no?, con lo que es la fuerza gravitacional, o sea, el peso. En el caso del campo eléctrico, jóvenes, el campo eléctrico viene a ser una perturbación de una carga en el espacio. De ahí se dice que el campo eléctrico es fuerza sobre carga de prueba. En otras palabras, si usted quisiera hallar el campo eléctrico alrededor de una carga, a una cierta distancia de una carga, ¿qué debe colocar? Debe colocar una carga de prueba. Más adelante veremos cuáles son estas características de esta carga de prueba. Sabemos que la fuerza eléctrica es igual a constante Coulomb, carga 1, carga 2, dividido entre r cuadrado. Carga de prueba y carga de prueba se va, y me queda esta ecuación. El campo eléctrico es constante Coulomb, carga sobre r cuadrado. Esta es la ecuación escalar del campo eléctrico. Y si uno quiere volverlo vectorial, multiplica por el vector unitario. Fíjense, ambos vectores unitarios tienen el mismo sentido. Sin embargo, si alguno de ellos tuviera sentido contrario, hay que multiplicar por -1. De ahí sale esta ecuación de campo eléctrico que dice que el campo eléctrico, el vector campo eléctrico es igual a más menos constante Coulomb, o la carga que estoy estudiando, por
el vector unitario, el vector posición, dividido entre el módulo de vector posición al cuadrado. O si transforman el vector unitario como el vector sobre su propio módulo, nos va a salir la ecuación que hemos visto ya en el ejercicio que hemos resuelto. El campo eléctrico es más menos constante Coulomb carga vector por el vector posición dividido entre el módulo vector posición al cubo. En vez de colocar R al cubo, también se puede colocar como R a la 3/4. Las dos son representaciones correctas, ¿no? Vector. Bien, jóvenes. Entonces, en resumen, ¿qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico, jóvenes, según algunos autores, es la perturbación producida por una carga en el espacio que nos rodea a dicha carga. Según otros autores, ¿no? El campo eléctrico es la perturbación producida por una carga alrededor de ella. Ambas definiciones son muy parecidas, ¿no? Pero bueno, van a encontrar definiciones en los libros que les he dado como referencia. Valores de campos eléctricos. Fíjense, los valores de campos eléctricos varían, ¿no? Por ejemplo, dentro de un alambre de cobre, de un circuito, en su celular, ¿no? ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Es muy bajito, 0,01 Newton sobre Coulomb. En un vidrio frotado, con paño, puede alcanzar hasta 1000 Newton sobre Coulomb. La fotocopiadora, que se usa para sacar copias, ¿no? Necesita un campo eléctrico para sacar copias, para que la tinta se pegue, de 100.000 Newton sobre Coulomb. Cuando cae un rayo en promedio en el aire, tiene un valor de 5 millones de Newton sobre Coulomb. Bien. Hay muchos otros valores, sin embargo, estos valores nos dan una idea del valor del campo eléctrico. Unidades del campo eléctrico. ¿Qué unidades tiene el campo eléctrico? El campo eléctrico, jóvenes, tiene en el sistema internacional, porque el campo es fuerza sobre carga, la fuerza viene en Newton, la carga en Coulomb, por eso el campo eléctrico del sistema internacional se dice que va en Newton sobre Coulomb. En cambio, en el sistema sexagesimal, la fuerza estará en dinas y la carga en estrato-coulombs. Por lo tanto, el campo eléctrico en el sistema sexagesimal es dinas sobre estrato-coulomb. A pesar que esta unidad ya no se usa mucho, pero en varios libros antiguos sigue apareciendo esta simbología. Comparación entre fuerza eléctrica y fuerza gravitacional. Ya habíamos dicho en el capítulo 1 que cuando tenga un problema de cargas puntuales, cargas distribuidas, no debo tomar en cuenta el peso de dichos cuerpos. ¿A qué se debe eso? A que la fuerza eléctrica es mucho, mucho mayor que la fuerza gravitacional. En este caso, hemos hecho la prueba o hemos comparado la fuerza eléctrica de un protón con respecto al peso de un protón. Ahí está, fuerza eléctrica sobre fuerza gravitacional, que viene a ser el peso. Haciendo operaciones, tenemos que hay una relación de 1,24 por 10 a la 36 veces, ¿no?, más grande la fuerza eléctrica que la fuerza gravitacional. En otras palabras, si usted toma en cuenta las masas, las cargas que estamos estudiando, va a haber un error en qué decimal. Si trabajamos en micro, en el decimal número 30. ¿Sí? Como no trabajan con tantos decimales, ¿no?, se va a ir todo en error. Por lo tanto, jóvenes, no es necesario tomar en cuenta la masa de los cuerpos cuando calculamos la fuerza eléctrica. Ahora sí, si yo les doy problemas de péndulos simples, compuestos, de cualquier tipo de péndulo, en ese caso, por la naturaleza del problema, se debe tomar en cuenta la masa del péndulo. En otras palabras, entra en acción el peso del péndulo. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Sí, Bueno.
Sigamos. Newton por metro. Vamos a ver ahora. Fíjense, si usted quiere calcular el campo eléctrico producido por una carga en el espacio, usted tiene dos posibilidades para calcular. No me refiero a la forma de resolver, que puede ser vectorial o escalar, es una cosa. Me refiero a la forma de calcular la cantidad, si la magnitud del campo eléctrico. La primera forma, que es la que vamos a aprender en esta clase, la próxima clase, es aplicando las ecuaciones de Coulomb, que es la que hemos mostrado hace rato. La segunda forma es aplicando las ecuaciones de Gauss. ¿Sí? Eso lo vamos a ver de aquí a 2 clases. Entonces, veamos hoy día aplicando las ecuaciones de Coulomb. La ecuación que decía que el campo eléctrico es igual a la constante Coulomb por la carga dividida entre la distancia que separa al cuadrado. Es la ecuación escalar. Si usted va a usar el método de Coulomb para calcular el campo eléctrico, lo primero que debe hacer es, si quiere, colocar una carga de prueba en el punto donde quiere calcular el campo eléctrico. ¿Y qué característica debe tener esta carga de prueba? Esta carga de prueba, primero, debe ser tan pequeña, que no debe generar su propio campo eléctrico. Si no, va a perturbar lo que usted quiere hallar. Segundo, se asume que la carga de prueba siempre es positiva. No se olvide de eso. Entonces, 2 condiciones para la carga de prueba. Matemáticamente, se dice que el campo eléctrico equivale a la fuerza eléctrica respecto a una carga de prueba. Al mismo tiempo, se dice que esta carga de prueba debe ser tan pequeña que debe tender a cero. ¿Para qué? Para que no genere la carga de prueba su propio campo eléctrico. Bien. La dirección del campo eléctrico. ¿Cuál es la dirección del campo eléctrico? El campo eléctrico, jóvenes, tiene una dirección siguiendo la ley cualitativa de Coulomb. Recuerden, como la carga de prueba siempre es positiva, todo depende de la carga que estemos estudiando. Si la carga que estamos estudiando es positiva, positivo y positivo se repelen. Por lo tanto, el campo eléctrico es saliente. En el caso de que la carga que estemos estudiando sea negativa, recuerden, positivo y negativo se atraen. Por lo tanto, el campo eléctrico es entrante. Entonces, siempre que tenga cargas negativas, en el punto donde analice el campo eléctrico, siempre va a ser entrante. En cambio, siempre que analice cargas positivas, en el punto que analice, siempre las cargas, el campo eléctrico será saliente. No se olvide de esa condición porque va a ayudar a graficar, ¿no? O hallar los gráficos del campo eléctrico más adelante. Ecuación escalar del campo eléctrico. El campo eléctrico, como se había dicho hace un rato, es igual a la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba. De donde, si hacemos operaciones, la fuerza eléctrica es constante Coulomb, carga 1 por carga 2, dividida entre la distancia que la separa, carga de prueba y carga de prueba se van, y me queda que el campo eléctrico, la ecuación del campo eléctrico escalar, es igual a constante Coulomb por el módulo de la carga que estamos estudiando, dividida entre la distancia que hay entre la carga de prueba y la carga que se está estudiando, al cuadrado. Bien, esta es la ecuación escalar. Sin embargo, esa misma ecuación podemos vectorializarlo. ¿Cómo? Multiplicando a nuestra ecuación escalar por un vector posición. Y al otro lado, multiplicando por un vector unitario del campo eléctrico. Al igual que en fuerza eléctrica, todo depende de la carga que estamos estudiando. Si la carga que estamos estudiando es positiva, se trabaja con el signo menos. Si la carga que estamos estudiando es negativa, en ese caso se trabaja con el signo más. Eso se debe a que el vector posición debe invertirse. Al igual que decía su compañero, en vez de trabajar con más y menos, ¿puedo invertir directamente el vector unitario? Sí, puede invertirlo.
va a dar lo mismo. Bien. Entonces, la ecuación que vamos a usar, ¿no?, para lo que está en la bibliografía, dice que el vector campo eléctrico es igual menos más constante Coulomb por la carga 1 por el vector unitario del vector posición dividido entre el vector unitario del vector posición o el vector posición al cuadrado en módulo. Sin embargo, nosotros en vez de trabajar con el vector unitario podemos trabajar con el vector posición directamente. Por lo tanto, en este caso, campo eléctrico, el vector campo eléctrico será más menos constante Coulomb por la carga que estamos estudiando por el vector unitario del vector, o el vector posición directamente, ya no el vector unitario, dividido entre el módulo de este vector elevado a 3 medios, o elevado al cubo. Recuerden, un medio sale de la raíz cuadrada de Pitágoras. Bien, jóvenes, ahí está la ecuación vectorial del campo eléctrico. El principio es exactamente el mismo que de fuerza eléctrica. A partir de esa ecuación, podemos escribir de las tres maneras, ¿no?, el vector campo eléctrico, en función del vector unitario, en función del vector posición, y aquí haciendo operaciones, ¿no?, obtenemos, si quieren, el módulo de vector posición al cubo, o también a la 3 medios. Bien. Análisis de la ecuación del campo eléctrico. Fíjense, el campo eléctrico depende de 3 parámetros: del medio, de la carga que estemos estudiando y de la distancia a la cual se encuentra. Primero, vamos a mantener la distancia constante y el medio constante. Lo único que vamos a variar es carga. ¿Cómo se comporta la ecuación del campo eléctrico? De manera lineal, ¿no?, cuando hacemos variar la carga respecto al campo. ¿Qué pasa ahora si mantenemos constante la carga y el medio? Solo hacemos variar la distancia. En ese caso, el decaimiento es de forma exponencial, ¿no?, o a la inversa del cuadrado. ¿Qué pasa si ahora hacemos variar el medio? Mantenemos la carga, mantenemos la distancia constantes, solo cambiamos de medio. En ese caso, la relación también es lineal entre el campo y la carga generada. Bien. Superposición de campos eléctricos. Fíjense, jóvenes, cuando hablamos de superposición de campos eléctricos, estamos hablando, si quieren, de que voy a tener varias cargas, no una sola carga. Esto significa, ¿no?, significa, jóvenes, al igual que en el problema que hemos resuelto, voy a tener varias cargas y cada una de las cargas generarán pues su propio campo eléctrico. En estos casos es recomendable calcular los campos eléctricos por separado, trabajarlos en forma vectorial y luego sumarlos o restarlos de acuerdo al signo en cada uno de los componentes. Bien, una vez que tenga el vector campo, aplica Pitágoras en 3 dimensiones y puede hallar el módulo del campo eléctrico resultante. Si quiere saber la dirección del campo eléctrico respecto de eje X y Z, debo aplicar cosenos directores. Bien. Sin embargo, si usted tuviera vectores o cargas en el plano, es posible también trabajar o hallar el campo eléctrico en forma escalar, con la ecuación escalar que hemos visto. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿No hay consultas, no hay dudas? Está claro, ingeniero. Muy bien. Bien. Vamos a entonces, jóvenes, esta mañana llegamos al mismo lugar con sus compañeros de la mañana. Por si acaso alguien se pierde la clase de la tarde o tiene un choque en la tarde, puede pasar la clase en la mañana. En la mañana avanzo lo mismo. La clave de acceso es la misma. ¿Ya? Resolvemos exactamente lo mismo. Tal vez de un camino
usamos un camino diferente a veces, ¿no? No siempre se puede repetir exactamente lo mismo, pero bueno, si alguien tiene algún choque, alguna clase, ¿no? Al igual que los de la mañana, pueden venir en la tarde para poder repasar la clase o no han tenido algún problema o hacer sus consultas correspondientes. ¿Ya? No se olvide, si alguien tiene algún choque, puede hacer ese movimiento interno. Bien, bien jóvenes, ahora antes de terminar la clase, dudas, consultas sobre la tarea que han subido hasta hoy. Vamos a ver cuántas personas han subido su tarea. Vamos a ver. Veamos. Disculpen, ¿qué día de la tarea esa? La anterior clase. Ya, miércoles. El anterior miércoles. Ya vamos a ver, somos el grupo 2, ¿no? A ver, vamos a ver cuánto han subido la tarea. Permítanme compartir aquí. Vamos a ver un ratito. Por si acaso, si entran a Moodle, alguien entró a Moodle, ya está. Los libros, ahí está las reglas que les había indicado, y en cual, en la anterior clase, ahí están los libros para que estoy usando como base, para que puedan descargarse y revisar, ¿no? Generalmente uso estos dos, Serwise y Sears. Y los otros, y Resky. Los demás lo uso para complementar. Bueno, es una participación, todavía no están haciendo, y ya vamos a comenzar a hacer la presentación, el material de la anterior clase está ahí, ejercicios resueltos, aún no, ¿no? Bueno, ya tenemos hoy día, los ejercicios que hemos subido aquí, van a estar aquí, en video.